Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general: quien tiene oído, oiga. Filadelfia, conserva lo que tienes para que nadie tome tu corona. Llegamos al mensaje número 7. Sería la parte 2 de la restauración del gobierno de Dios. La lectura de la Biblia, Nehemías capítulo 8, versículos 8 al 10. Hoy voy a entrar directamente en el tema porque yo tengo que terminar esta serie por ahora. Esta serie, quien tiene oído, oiga, nosotros aún tendríamos que entrar un intervalo más adelante para nosotros poder terminar de abordar también la cuestión de la iglesia en la Odisea, para terminar toda la serie. Pero nosotros vamos a terminar por ahora esta serie hoy. La semana que viene empieza la conferencia internacional. Nosotros vamos a comenzar el libro de Gálatas. Por tanto, este mensaje sería el mensaje de conclusión de esta etapa, y yo no puedo dejar de terminar, voy a tener que terminar este mensaje. Entonces voy a comenzar ya en Nehemías capítulo 7, versículos del 1 al 4. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Yo voy a comentar rápidamente sobre estos dos versículos. Después que nosotros percibimos que el muro de Jerusalén, aún no estaba reedificado, Jerusalén estaba sin gobierno y era tierra de nadie. Y Sanbalat y Tobías y Gesem y otros líderes de la región, ellos mandaban y hacían lo que querían dentro del territorio de la ciudad. Por eso estaba Jerusalén en una situación de abandono y de miseria, y el pueblo en una situación de desprecio total. Por tanto, Nehemías tomó el encargo y él pidió la autorización del rey Artajerjes para volver hasta Jerusalén y reedificar el muro de Jerusalén. Y el muro fue reedificado en 52 días. Esto está en el capítulo 6, versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Entonces, la reconstrucción del muro fue rápida. Sin embargo, fue un periodo de muchos ataques, fue un periodo muy intenso, mucha lucha, mucho riesgo de morir, pero gracias a Dios, Dios le dio éxito a los edificadores de los muros. Los muros finalmente fueron reconstruidos y también las puertas fueron colocadas, de manera que ahora Jerusalén tiene un límite dentro del cual puede establecerse el gobierno de Dios. Y nosotros percibimos que es exactamente en la historia de la iglesia este momento en que nosotros nos situamos. Nosotros vivimos exactamente en este periodo, porque 2017, de allí hasta aquí, nosotros comenzamos a percibir que aún faltaba la cuestión de la reedificación de los muros, que es reconocer que Dios gobierna por medio de su palabra en la iglesia. Y así nosotros comenzamos a percibir prueba tras prueba de que la palabra de Dios, de hecho, cuando es proferida,
Y cuando es creído y recibido por fe, la palabra opera eficazmente en su iglesia, así como los tesalonicenses ya en la época de Pablo tuvieron esta experiencia. Por eso, nosotros comenzamos a percibir que los muros de Jerusalén volvió a ser reedificados con la palabra que nosotros comenzamos a seguir, a hacer inmersión, a hacer gritos de guerra, nuestros adolescentes haciendo transcripciones, dormir con Dios, despertar con Dios. Esta palabra comenzó a traer el gobierno de Dios. Y los siervos de Dios en el pasado reciente, en el reciente pasado, han enfatizado que la iglesia debe tener el gobierno del Espíritu Santo. En la iglesia, el Espíritu Santo tiene que tener autoridad. Sin embargo, aún era un poco abstracto cómo la autoridad del Espíritu Santo se establece en la iglesia. Cómo nosotros obedecemos a lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Por tanto, hermanos, nosotros entendemos hoy la autoridad del Espíritu Santo es establecida cuando nosotros tenemos la palabra de Dios que es hablada a través de sus apóstoles y profetas a la iglesia. Y esta palabra es la que establece la palabra de comando a quien nosotros obedecemos. Así, la autoridad del Espíritu Santo viene a través de la palabra de Dios. Y ahora que el muro fue reedificado, las puertas fueron colocadas, ahora necesitamos cuidar de la parte de adentro del muro, colocar todas las cosas en orden. Esto quiere decir, cuando tenemos el gobierno de Dios, el orden de las cosas se establecen. Y así como el Señor Jesús, por donde Él iba durante su ministerio terrenal, Él colocaba las cosas en orden. Porque el gobierno de Dios llega la autoridad del Rey, el gobierno de Dios. Donde llega el gobierno de Dios, las cosas son colocadas en orden. Ahora es hora de nosotros colocar en orden las cosas dentro de los muros de Jerusalén. Entonces, muy bien, ahora que yo el jueves en la live, para hablar un poco en el lenguaje de los que entienden computación, ahora nosotros restablecimos el hardware. ¿Entiende lo que quiere decir? Todos los equipamientos fueron restablecidos. Nosotros ahora tenemos la computadora, el teclado, monitor, tenemos la CPU. Todos los equipos ahora están correctos, pero ahora necesitan tener los software. Necesitamos programas, necesitamos aplicaciones, necesitamos sistemas o sistemas operativos para que todo pueda funcionar. Entonces no tiene sentido tener solo el muro, las puertas, y aquí dentro nada está funcionando. Nosotros necesitamos hacer que las cosas funcionen a partir de este momento. Entonces Nehemías estableció los porteros. ¿Quiénes son los porteros? ¿Para qué sirven los porteros? En este contexto que yo dije. Es celar para que el pueblo que está dentro del muro continúe reconociendo que allí es Dios quien gobierna. Y nosotros no podemos permitir la entrada por las puertas de cualquier cosa que venga a damnificar el gobierno de Dios dentro de Jerusalén. Y nosotros sabemos cómo Dios gobierna, es a través de la palabra profética. Y fue el primer tiro dado por Satanás ya en el primer siglo, y esto trajo grandes perjuicios para la iglesia en sus 19 siglos subsecuentes. Y ahora nosotros tenemos que celar. Todos nosotros somos porteros. Cada uno de nosotros tenemos que celar por el gobierno de Dios a través de su palabra. Amén. Y los cantores
y los levitas, los porteros, nosotros celamos por el gobierno de Dios a través de su palabra. ¿Y los cantores? ¿Quiénes son los cantores? Evidentemente, son los propios cantores, los que están envueltos en la composición de himnos. Pero no es solo esto. Son todos los hermanos que usan herramientas. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios tenga entusiasmo, el pueblo de Dios tenga alegría. En otras palabras, todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, nuestros adolescentes nos ayudan mucho a tener entusiasmo en la reunión. ¿A través de qué? A través de la inmersión y principalmente a través de los gritos de guerra. Hermanos, gritos de guerra hacen parte del trabajo de los cantores. ¿Ustedes creen en esto o no? Ustedes ya pensaron, una reunión sin nuestros adolescentes ayudándonos, sin los capitanes ayudándonos. Hermanos, nosotros no conseguimos alegrarnos tanto. Entonces, gracias al Señor, los cantores son aquellos que son responsables, hermanos, en levantar el ánimo de la ciudad, el ánimo de la iglesia y volver a restaurar nuestro entusiasmo aquí en la vida de la iglesia. Y los levitas, ¿quiénes son los levitas? Ahora queda más claro. Levitas son todos los que sirven al Señor. Y nosotros tenemos muchos servicios. Por ejemplo, para que haya esta reunión, alguien tuvo que hacer la limpieza, acomodar las sillas, los baños tuvieron que limpiarse y toda la parte de cuidado. Y no solo esto, también la recepción, todo tipo de servicios, toda clase de servicios, el agua, el sonido, el audio, todo esto, hermanos, hace parte del servicio. Y estos servicios de los levitas, sin ellos no funciona. Entonces era el momento de restaurar todos los servicios levíticos ahí dentro de Jerusalén. Por tanto, hermanos, es la hora de nosotros restaurar nuestro servicio levítico. Quiere decir, si usted aún no tiene oportunidad de servir de alguna manera en su iglesia, busque a los hermanos. Hermanos, yo quiero aprovechar que el muro fue restablecido, fue levantado y las puertas colocadas. Yo quiero volver a servir. Entonces, cada iglesia vuelva a ayudar a los hermanos, convocar a los hermanos y dar oportunidad para que todos sirvan en la iglesia. Y después yo nombré a mi hermano Ananí y Ananías jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad. Ananías era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. ¿Quién son estos que fueron nombrados para jefe de la fortaleza? ¿Qué es jefe de la fortaleza? El castillo, la fortaleza es justamente con los muros. Es lo que impide que el enemigo entre y dañe el gobierno dentro de los muros. Entonces, esta fortaleza, este castillo, hace parte de toda la fortaleza, toda la parte fortificada con los muros. Y Ananías y Ananí fueron establecidos como administradores dentro de Jerusalén, quien sirve como gobernador dentro del muro de Jerusalén. Entonces, hermanos, ¿quién ejerce hoy en este nuevo contexto del muro reedificado? Quien ejerce el liderazgo, algún papel de liderazgo en la iglesia, necesita tener una cualidad. ¿Cuál es la calidad? La cualidad, ser fiel a Dios. Porque quien gobierna dentro del muro de Jerusalén no es el hombre. Quien gobierna es Dios. Tenemos que ser fieles a Dios. Y también necesita ser temeroso, temiente a Dios. Necesitamos
tener temor, temer. Él es el Rey, Él es nuestro Señor. Nosotros no podemos hacer nada que sea contrario a su voluntad. Nosotros tenemos que hacer todo según su voluntad. Hermanos, este temor es bueno. Nosotros tenemos que guardar, preservar nuestro temor a Dios. Y esto, todos deben ser fieles, temientes, pero quien ejerce el liderazgo tiene que ser aún más. ¿Está bien? Usted necesita ser aún más fiel, aún más temiente, más que muchos otros. Es lo que está escrito aquí en el versículo 2. Y versículo 3. Y les dije, Nehemías les dijo, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas, y señalen guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, cada uno durante de la casa. No tienes tener los muros listos, las puertas colocadas y no tener guarda, portero que cuide. Aquí hay gobierno y quien gobierna es Dios. Entonces no se puede abrir las puertas antes que el sol salga y caliente. Entonces tiene que estar cerradas las puertas de Jerusalén hasta el sol salir. En cuanto los guardas están aún allí al final de la tarde, que se cierren las puertas. Tiene que haber guarda, tiene que haber porteros, tiene que haber personas vigilando en las puertas. Todos nosotros debemos ejercer este papel. Nosotros somos estos que guardan a Jerusalén. Y no solo los guardias de las puertas, sino que también se pongan guardias de los moradores de Jerusalén, cada uno en su puesto delante de su casa. Quiere decir, cada uno necesita tener una actitud de quien vigila, de quien guarda su propia casa. Porque si nosotros permitimos que el enemigo entre, traer cualquier cosa contraria al orden de Dios, a la palabra de Dios, nosotros vamos a traer daño para nuestra propia casa. Yo tengo que ser el guarda de mi propia casa. Entonces, cada uno es responsable aquí dentro de Jerusalén. Y versículo 4. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Hermanos, aparentemente era la situación de Jerusalén, pero yo voy a decirles a ustedes, de cierta manera, es nuestra situación. Nosotros aún somos pocos. Delante el número de habitantes de toda la tierra. Nosotros somos una manada pequeña, prácticamente insignificantes. Entonces nosotros tenemos mucho que trabajar, mucho que hacer. Entonces, donde nosotros estamos, no podemos estar contentos y acomodados de creer que nosotros tenemos el local de reuniones, nuestras reuniones, estoy cómodo. No, la misión que Dios nos dio es predicar el evangelio del reino a toda la tierra habitada. Entonces, si en una ciudad de millones de habitantes y nosotros solamente no podemos estar cómodos, necesitamos esforzarnos, predicar el evangelio. Y yo quiero aprovechar a decirles, hermanos, hoy, por ejemplo, yo me he preocupado con... Nosotros tenemos, gracias al Señor, muchos hermanos que por la circunstancia de la vida, el Señor le colocó en alguna ciudad o en otra. Ustedes comienzan en esa ciudad, hace tiempo que está allí, y son pocos aún, porque ustedes comenzaron allí. 5, 10 personas, tal vez 12, 15 personas. Pero llega un momento que esta situación no crece más que esto. Y nosotros tenemos varias ciudades en esta situación, ¿no es así? Varias ciudades. En el pasado era difícil ayudarlos, pero hoy nosotros tenemos herramientas.
¿qué herramientas nosotros podemos hacer para ayudar a estas iglesias con poco número de personas? Que ellos no tienen fuerzas para avanzar, evolucionar, crecer. Entonces, las ciudades mayores que tienen más estructura, que tienen adolescentes, ustedes que tienen jóvenes como capitanes de tropas, ustedes que tienen intendentes que se entregaron para apoyar. Y queridos hermanos, esto es una herramienta tremenda para ayudar a cualquier iglesia que esté en esta situación, que necesita ayuda. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros combinamos un fin de semana, algún periodo de tiempo. Nosotros llevamos esta herramienta para ir y visitarlos y vamos a ayudarlos a levantar también sus adolescentes con el Ven y Ve. ¿Podemos hacer esto o no? Los intendentes toman sus automóviles, llevan a los adolescentes, los capitanes, a estas ciudades, van un fin de semana allí con ellos. Vamos a hacer el Ven y Ve, inmersión, visitar las casas, traer a las personas. Hermanos, vamos a levantar, vamos a agitar con la vida, con el grito de guerra, con la inmersión en la palabra y también otros hermanos que no tienen cómo salir, los hermanos adultos pueden quedar dentro de su casa, en el local de reuniones, haciendo misión familiar. ¿Qué es esto? Es llamar a los contactos y llamarlos, invitarlos también a venir, apacentarlos, etcétera, etcétera. Hermanos, de esta manera, hermanos, vamos a ayudar a estas pequeñas iglesias a avanzar, a evolucionar. Cuando usted dé un impulso a estas iglesias, ellas van a crecer. Si usted no las ayuda, pasa 5 años y van a estar en la misma situación. Entonces, vamos, la ciudad es espaciosa, tenemos poca gente, vamos a trabajar en lugares que nosotros tenemos un poco más de estructura, vamos a usar bien nuestra estructura. Como en San Miguel, nosotros tenemos una buena estructura, vamos a usar mejor esa estructura. Vamos a llenar aquel lugar. No vamos a acomodarnos, no. Vamos a hacer más ven y ven allí, más grito de guerra. Y nosotros tenemos varios hermanos allí en toda la región, Itaquera, zona este, zona sur. Una región tan numerosa, zona norte, zona oeste. Hermanos, tenemos mucho para trabajar. Vamos a usar más nuestras herramientas y también las ciudades vecinas. Y gracias al Señor estamos trabajando también las ciudades polo. Las ciudades importantes. Ustedes saben que la región en San Pablo, las iglesias en San Pablo, se tornó una sola región y desde entonces hemos trabajado fuerte. Nosotros ya alquilamos una casa en Sorocaba, ¿no es así? Y vamos a trabajar fuerte en Sorocaba. Ya estamos trabajando allí también. También San José do Rio Preto, también la región de Bauru, alquilamos una casa y también Araçatuba, gracias a Dios. Nosotros tenemos un buen grupo de hermanos ya fortaleciéndose en Birigüe, es al lado de Araçatuba, y nosotros también no podemos olvidarnos de la Baixada Santista. Santos es una ciudad importante, enorme. ¿Dónde están la Baixada Santista, los hermanos? ¿Están aquí? Es verdad. Y los hermanos de Campinas también están aquí. Ahí están. Vamos a fortalecer a las ciudades polo, importantes, para fortalecer a las iglesias a su alrededor. Entonces, este trabajo, claro, que yo estoy hablando internamente. Ahora, externamente vamos a hacer misiones en Japón, Corea, África. Hablando de África, nosotros estamos con los hermanos de Congo que llegaron, ¿no es así? Los hermanos de Kenia, los hermanos de Tanzania. Y nosotros vamos a hacer misiones también en Europa, América del Norte, Oceanía. Y después, así que termine la conferencia,
Muchos misioneros, muchos colportores van a ser enviados a estos lugares. Entonces, por un lado, sí, África del Sur. ¿Dónde están los hermanos de África del Sur? Están ahí. Daniel y María Joaquina, Atemida, están aquí. Y aquí, y Amaya, Teresa, la madre Teresa. Teresa es una hermana excepcional, es muy fiel. Desde el tiempo de su fallecido marido, Miguel Neto, nos ha ayudado mucho en Angola y después se cambiaron a África del Sur. Nos ayudaron mucho y siempre están fieles. Y sus 2 hijos son nuestros colportores allí. Y hoy de mañana ya les llamamos a ellos y le dijimos que tienen que avanzar un paso más. Vamos a crear en África del Sur un PAC. Ya tenemos el PAC en San Pablo, PAC en Colombia, PAC en Foz de Iguazú. Queremos tener un PAC ahora en África del Sur, en Johannesburgo. ¿Está bien? Hermanos, es esto. Nosotros tenemos poca fuerza, pero con la bendición del Señor, nosotros podemos alcanzar. Aquello que nosotros podemos alcanzar, nosotros vamos a hacerlo. Entonces, no mire para su insuficiencia. El Señor puede capacitarnos para hacer esta obra. Entonces, nosotros tenemos herramientas, vamos a hacer más B&B, misión familiar, vamos a promover más el CPEP, más hermanos, vamos a buscar más personas. Vamos a preguntarles, ¿usted quiere ser un misionero? En nuestro día a día podemos preguntarles. En sus contactos, muchas veces la persona está allí viviendo una vida rutinaria que no tiene sentido. Cuando usted percibe este desánimo, usted puede decirle, ¿no quiere ser un misionero? Y traerlos al CPEP y tornarlos una persona útil. Necesitamos más colportores. Necesitamos muchos colportores. Nosotros necesitamos trabajar. Nosotros necesitamos trabajar más seriamente, más fuertemente en los expolibros. Tenemos muchos expolibros. No sé si saben que nuestro mini expolibro en San Pablo está siendo trabajado en el interior de San Pablo, viajando de ciudad en ciudad. Está siendo muy útil para los equipos. Entonces, gracias al Señor, hermanos, que nosotros nosotros estamos viviendo este tiempo de Nehemías a partir del capítulo 7 de Nehemías. Ahora, hermanos, yo voy a hacer un viaje con ustedes, el resto del libro de Nehemías, puede ser, y voy a mostrarles a ustedes un poco, porque cuando usted no lo lee, no lo coloca en el tiempo. Capítulo 7, yo leí del 1 al 4, a partir del versículo 5 del capítulo 7 de Nehemías, hasta y Esdras, capítulo 2, del 1 al 70, traen la relación de los que volvieron a Jerusalén, de los que salieron del cautiverio y volvieron a Jerusalén. Solo que esta relación que está aquí es semejante a la relación del libro de Esdras 2, que es aquella lista de los que volvieron con Zorobabel. Recuerdan que yo hablé para la reconstrucción del templo. Ellos volvieron con Zorobabel, que sumados no daba 50,000 personas. Solo aquí está hablando nuevamente de esta lista, solo que esta lista contiene informaciones más actualizadas del punto de vista genealógico y estadístico. Entonces, esta lista es semejante al libro de Esdras, pero tiene un poco más de información. Y del capítulo 7, del 70 en adelante, 70 al 73, hablan de las contribuciones para la reconstrucción del templo. Pero nosotros también tenemos una lista que yo ya voy adelantando. Aquí en Nehemías capítulo 11, vamos a ver
capítulo 11, del 1 al 36, que es el capítulo, todo el capítulo 11, trae la lista de los que habitaron en Jerusalén. Esto es importante. Es una especie de censo o registro en relación a los que habitaron en Jerusalén. Y esta misma lista puede encontrarla en Primera Crónicas. Vamos a ver, solo que para que usted un día pueda entender que esto hace parte del contexto. Primera de Crónicas, capítulo 9. Primera de Crónicas, capítulo 9. Versículo del 2 hasta 34. Están registrados aquí los habitantes de Jerusalén después del cautiverio. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros llegamos a Nehemías 11, no tiene que preocuparse. Trata de la lista de los habitantes de Jerusalén después del cautiverio. Entonces, vamos a seguir. Vamos a volver a Nehemías. Bueno, vamos a Nehemías capítulo 8. ¿Está bien? Capítulo 7. El último versículo allí nos dice: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Entonces, no era solo en la ciudad de Jerusalén, sino también alrededor de Jerusalén, de lo que pertenecía a Israel, Judá. Entonces, en el capítulo 8, hermanos, comienza a relatar algo muy importante para nosotros. Capítulo 8 dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza de esta, delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Quiere decir, el pueblo de Israel, principalmente el de Judá, ellos estaban tan lejos de la palabra de Dios que una vez reconstruido el muro y las puertas colocadas, ellos se preocuparon en conocer la palabra del Señor, lo que el Señor había dado como mandamiento, como la ley. Y ellos quieren seguir la ley. Esto quiere decir, ¿quién gobierna? La ciudad de Jerusalén es la palabra, es el Señor a través de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué sucedió? Todo el pueblo se juntó como un solo hombre para traer la ley, para que les trajese el libro de la ley de Moisés. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo. Entonces, hermanos, aquí ya menciona que las mujeres son importantes, no solo hombres, sino también mujeres, incluyendo a todos, los jóvenes hasta adolescentes, todos los que entendiesen, que pudiesen, sean capaces de entender lo que oían. Entonces, la palabra de Dios es para todos los que consiguen entender, pueden entender. Es interesante que hoy nuestros niños de 3, 4 años, 5 años, ya comienzan a comprender, a entender. Ya comienzan a oír, a hacer gritos de guerra, a oír la palabra por la televisión, a hacer gritos de guerra. Hermanos, es impresionante cómo nuestros niños ya comienzan a entender algo de Dios. Ahí versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, desde el amanecer hasta el mediodía. Fue leída la palabra en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los
oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, una vez establecido, reconstruidos los muros, hermanos, la actitud de este pueblo dentro del muro, perciben que ahora Dios es quien gobierna y necesitan permitir que Dios gobierne. Entonces todos estaban atentos a la palabra del Señor. Hermanos, esta es nuestra situación. Todos nosotros aquí estamos atentos a la palabra del Señor. Es Dios, de hecho, consigue gobernar y consigue hacer algo a través de este pueblo. Entonces, gracias al Señor, desde que el año pasado nosotros comenzamos a establecer la agenda positiva, publicando todas nuestras actividades donde se iba a ministrar la palabra profética. Y desde el año pasado nosotros hemos visto un fenómeno suceder entre nosotros. Muchos están buscando seguir de cerca, acompañar esta palabra. Esto ha traído un poco de dificultad para quien recibe, vamos a decir así, quien organiza estas conferencias, porque el número de cooperadores, el número de hermanos líderes, hermanos jóvenes, comienzan a aparecer. Es mucho más de lo que ellos esperaban en el pasado. Hermanos, esto es una buena señal. Es porque el muro se cerró, las puertas se colocaron y todos reconocen que Dios ahora tiene que gobernar. Y para que Dios gobierne mi vida y su vida y la vida de la iglesia, hermanos, nosotros tenemos que saber lo que Dios nos está hablando. Por eso que esto de dar atención a la palabra de Dios, oír con atención la palabra de Dios aumentó mucho. Y esto trajo mucha bendición para nosotros. Muchos hermanos están por ejemplo, nuestros adolescentes, porque ellos acompañan de cerca la palabra, hacen inmersión, transcripción, hacen gritos de guerra. Ellos están tan dentro que cualquiera que hable cualquier cosa, discúlpenme decir, cualquier tontería, bobería, ellos lo descubren. Ellos enseguida perciben que no tiene nada que ver con lo que el Señor está hablando. ¿Por qué? Porque ellos oyen atentamente la palabra del Señor. Entonces, este es un fenómeno sucede solo después que el muro es restablecido, después que las puertas son colocadas. Entonces, nuestras atenciones están vueltas todas a la palabra, diciendo que el Señor quiere hablar, que el Señor está hablando. Nosotros queremos guardar su palabra haciendo inmersión. Muy bien. Entonces, oh Señor Jesús, vamos a continuar. Esdras estaba en el púlpito de madera. Vamos a ir más adelante, versículo 5. Abrió pues Esdras libros a ojos de todos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinando a tierra. Versículo 7, y los levitas, Jesúa, Baní, y los levitas. Hay algunas versiones un poco diferentes. Algunas versiones hablan así. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías. Quiere decir, esta lista de nombres en algunas versiones muestran que todos ellos eran levitas. Pero algunas otras versiones cita el nombre de ellos y después los levitas. Pero de cualquier manera, son los que sirven al Señor. Los levitas estaban ayudando a los sacerdotes, al gobernador, de llevar esta palabra y explicar esta palabra al pueblo. Hermanos, gracias al Señor nosotros tenemos varios hermanos aquí que hacen este trabajo, que llevan la palabra, hacen inmersión. ¿No es así?
y hablan, ayudan. Hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué estoy hablando esto? Y los levitas, al final del 7, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Entonces, comienza con Esdra el escriba, después los levitas. Todos ellos enseñaban al pueblo en la palabra. Cuando habla de la ley, para nosotros vamos a entender la palabra. Entonces, todos están ayudando al pueblo, enseñando al pueblo en la palabra. Miren el versículo 8, ¿qué sucedió? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. El pueblo comenzó a entender. ¿Qué es esto? Obtuvieron revelación. Hermanos, la palabra de Dios revelada hace toda la diferencia. Cuando usted lee meramente como una letra, no hace la diferencia. Pero cuando la palabra se torna rema, cuando la palabra trae revelación y usted comienza a entender lo que usted leyó, este es el efecto de la palabra profética. La palabra ha hecho entre nosotros esto, comienza a traer luz, comienza a hacer que usted entienda, Y usted comienza a ¿qué? Usted comienza a entender lo que se lee. Esto hace toda la diferencia. Versículo 9. Nehemías, el gobernador, miren el conjunto de personas. Nehemías, el gobernador y el sacerdote, Esdras, escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo. Entonces, hermanos, los levitas están ayudando a enseñar al pueblo, dándoles explicaciones, de manera que el pueblo entendiese lo que se leía. Hermanos, gracias a Dios nosotros tenemos muchos levitas aquí, que ayudan a las personas a entender lo que el Señor está hablando hoy. Y cuando el pueblo comenzó a entender, hermanos, vino una gran fiesta. La vida de iglesia cambia. Cuando los muros están derrumbados, no tenía esta situación, pero ahora con los muros levantados, el Señor levantó su gobierno, su palabra. Hermanos, se tornó otra situación. Mire el versículo 10. Luego le dijo, id, comed grosuras. Aquel día se le permitió comer la grasa de la picaña. Bebed vinos dulces y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Vamos a mandar las porciones. Manden la inmersión. Mande una porción de la palabra. Mande aquella porción que usted disfrutó. Mande las porciones. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Hermanos, restauró el entusiasmo dentro de los muros, se restauró la alegría dentro de los muros, se restauró la fiesta. Y Sanbalat quedó del lado de afuera, Tobías está del lado de fuera, Gesem no participa. Aquí quien participa es el pueblo de Dios. Aquí los levitas hicieron callar a todo el pueblo diciendo, callaos, porque este día es santo. No estéis tristes, no estén contristados. Y todo el pueblo, en todo el pueblo se fue a comer, a beber y a obsequiar porciones y a gozar grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Hermanos, qué maravilla. Finalmente nosotros vamos entendiendo lo que el Señor está hablando con nosotros. Tantos años del tiempo de Sardis, hermanos. Nosotros teníamos tanta doctrina, tanta teología sistemática. Hermanos, nosotros no entendíamos nada. Era todo teoría, todo doctrina, pero finalmente, cuando los muros fueron colocados, las puertas colocadas, y el pueblo tenía ánimo de querer entender la palabra de Dios, hermanos, Dios trajo revelación. Y el pueblo que entiende la palabra del Señor
la alegría es restituida a este pueblo y ellos se regocijaron grandemente, ¿está bien? Porque habían entendido las palabras que les fueron explicadas. ¿No es maravilloso, hermanos? Esto significa que la revelación de la palabra trae entendimiento y esto trae ¿qué? Alegría en el pueblo. Hermanos, gracias al Señor por donde yo paso en estos últimos tiempos. Todos dicen, hermanos, yo estoy muy alegre. Yo estoy viviendo los mejores momentos de la vida de la iglesia, los mejores momentos de mi vida. Nosotros percibimos esta alegría esparcida por toda la tierra. Todas las iglesias están practicando, hermanos, están viviendo con mucha alegría porque entendieron la palabra, porque consiguieron entender la revelación de la palabra. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, esto para estar atento para entender las palabras de la ley. Entonces, las palabras de la ley, la palabra del Señor, no es meramente para que nosotros entendamos y quede allí. La palabra del Señor que el Señor habla con nosotros. Nosotros hoy, gracias al Señor, comenzamos a entender, pero también nosotros percibimos que esta palabra exige de nosotros una contrapartida, que es ejecutar esta obra, ejecutar la palabra, ejecutar la obra de Dios a través de la palabra. ¿No es así? Entonces, no es meramente una palabra que llena mis archivos de conocimiento bíblico. Yo conozco más que... Yo tengo más revelación que usted. Y esto me hace más orgulloso. No, la palabra no es para esto. La palabra de Dios es siempre para ejecutar la obra de Dios. No sé, yo de repente recordé Isaías 55, solo para recordarles a ustedes que la palabra del Señor no es meramente una teología, para que nosotros, uno decirle al otro que conoce la palabra, la revelación de la palabra más que otro. Solo voy a leer rápidamente Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir, cuando Dios manda la lluvia, cuando Dios manda la nieve, hermanos, siempre hay un propósito. Él no manda por nada. Él quiere hacer que la tierra produzca. La tierra necesita ser fecunda, necesita brotar, necesita hacer crecer la semilla, para dar pan al que come y semilla al que siembra. Entonces, todo lo que Dios manda a la tierra, Él tiene como meta la producción. Entonces, la palabra es lo mismo, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. Esta palabra va a llenar su cabeza de doctrina, hacer que usted sea un doctor en teología. No, aquí no dice así. Porque así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará. Esta palabra hace, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, la misma palabra va a ser la obra de Dios y va a hacer que el pueblo de Dios prospere. Entonces, esto fue un paréntesis rápido. Vamos a volver. Y esto para entender las palabras de la ley, versículo 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová habló mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. ¿Por qué quise leer este versículo? No es que quiero explicar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de tabernáculos, de cabañas. No puedo entrar mucho en este detalle, pero quiero mostrarles a ustedes que conforme la palabra es hablada,
usted entonces entiende lo que Dios quiere. Y cuando usted entiende lo que Dios quiere, Dios lo usa a usted para ejecutarlo. ¿Está bien? Entonces, la palabra no es para mero conocimiento. La palabra no es para tornarme un doctor en teología. La palabra es para Dios ejecutar. ¿Qué es lo que Dios quería? Dios quería que el pueblo de Israel tuviese la fiesta de los tabernáculos, así como la fiesta de la Pascua, de Pentecostés. Hay varias fiestas y nosotros tenemos la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Durante la fiesta del séptimo mes. ¿Esto para qué es, hermanos? Esto es para mostrar, porque los judíos se enriquecen fácil. El Señor bendijo mucho a este pueblo. Saben que el dinero del mundo, una buena parte está en las manos de los judíos. Tienen mucho dinero. Estos tienen mucho dinero. Estos que tienen mucho dinero puede estar más arrogante, pero quien tiene mucho queda más arrogante. Ellos ganan dinero. Hermanos, esta fiesta de los tabernáculos es para que ellos entiendan que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ellos vivían de tienda en tienda por el desierto. Aunque el Señor les dé mucho a cada uno de ellos, no era para que ellos se olviden de su comienzo, de su origen. Tienen que continuar siendo humildes, continuar viviendo como peregrinos en la tierra. No vamos a quedar depositando nuestro dinero aquí en la tierra, llenándonos de tesoros, hermanos, que traigan, que corroen, que la rumbre corroe. Vamos a depositar nuestro tesoro en los cielos. Vamos a vivir, hermanos, en cabañas. Quiere decir, vamos a vivir como peregrinos en esta tierra. Abraham, aunque Dios le había prometido una gran porción de tierra para él y sus descendientes, pero él vivía simplemente de tienda en tienda. Hermanos, este debe ser el corazón del pueblo de Dios y debe ser nuestro corazón. Entonces, hermanos, todo lo que tenemos es del Señor y nosotros tenemos que recordar que estamos solo de pasada. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Señor, que el Señor pueda usarnos. Versículo 17. Y la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Miren, desde el tiempo de Josué, quiere decir, Josué hizo que cada tierra tome posesión de la tierra. Desde que ellos tomaron posesión de la tierra, no hicieron esta fiesta con esta alegría. Entonces ellos ahora tienen realidad. Ellos hicieron esto con mucha alegría. Día tras día, leyó Esdras el libro de la ley, Vamos a seguir. Oh, Señor Jesús. Capítulo 9. Capítulo 9. Versículos. Comienza a hablarnos que llega un momento, hermanos, de tanta alegría, pero es un momento también de reflexión, de hacer un arrepentimiento. Nehemías tuvo un arrepentimiento. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, ya que se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y la iniquidad de sus padres. Y puesto en pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantó Jesús, esta lista de nombres, se levantaron y clamaron a Dios. Y ahora le llaman de levitas. Los levitas, dijeron: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad.
y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Ahí entonces ellos recuerdan todo lo que el Señor hizo en sus vidas desde Abraham, y todo lo que ellos pasaron en el desierto, y también cómo ellos endurecieron, sus padres endurecieron la cerviz. Vean el versículo 16. Mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Ahí comienza la degradación. No oír la palabra del Señor. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volver a su servidumbre. Pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Aun con toda la rebeldía, el Señor no desamparó a este pueblo. Voy a saltar aquí, versículo 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná en su boca, y agua les diste para su sed. Ahora el versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Ahí llegamos al versículo 30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. El cautiverio babilónico y también el destierro para Asiria. Mas ahora pues, nuestro Dios grande, fuerte y terrible, que no guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que has alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días del rey de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho. Quiere decir, nadie reclamaba que Dios hizo esto contra ellos porque ellos merecían. Ellos se apartaron de la palabra de Dios. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres, no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino, y en su mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Hermanos, cuando Dios comienza a bendecir a su pueblo viviendo en bonanza, nosotros nos olvidamos de Dios. Ni siquiera queremos saber de la palabra de Dios, mucho menos en cumplir su palabra. Ahí sucede esta desgracia del cautiverio babilónico. Hermanos, ahora nosotros estamos al final de la historia de la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que volver al Señor nuevamente. El origen de este cautiverio babilónico es justamente no oír más al Señor, no oír más su palabra. Pero ahora, hermanos, más que nunca, vamos a agarrarnos de la palabra del Señor. Vamos a hacer lo contrario ahora. Vamos a amar esta palabra, temer a esta palabra y permitir que esta palabra haga esta obra en el tiempo final. Nosotros estamos en el tiempo final. No hay más tiempo a perder. Vamos a aprovechar que los muros fueron reconstruidos, las puertas colocadas. Vamos a trabajar ahora. Finalmente, esta es la recta final, yo creo, es la recta final que va a traer al Señor de regreso.
Y versículo 36. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comience su trono y sus bienes. Y se multiplican sus frutos para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quien se enseñorean sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro ganado. Conforme a su voluntad estamos en gran angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fieles promesas y las escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Hermanos, después de haber leído todo esto, me vino el sentimiento que al final Dios quería de este pueblo. Él sufrió tanta afrenta, tanta rebeldía. ¿Qué Dios quería realmente de este pueblo? Dios quería que un lugar de habitación donde Él pudiese descansar. Pero ¿será que es algo que este pueblo pudiese construir para Él? Como un palacio, como David construyó un palacio de marfil. ¿Será que nuestro Señor también quería un templo? Y el Señor dijo, pero desde que ustedes están en Egipto, mi arca no reposó en una casa. ¿Qué casa me edificaréis vosotros? Y él le preguntó a David. Y en Isaías 66, hermanos, ustedes recuerdan el versículo 1 y 2. ¿Qué Dios quería al final de este pueblo? Vamos de nuevo a Isaías 66. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Nosotros reunimos dinero y construimos para Él un gran templo para Él, diciendo, nosotros hicimos una gran casa para que Dios habite, pero Dios no habita en la casa hecha por manos humanas. Por eso Isaías 66, versículo 1, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Al final de todo, el pueblo aún está buscando cuál es el reposo, cuál es el lugar que Dios realmente descansa y encuentra su hogar. Hermanos, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Yo lo que hice, yo no puedo hacer un templo más grande, yo puedo hacer todo lo que quiero, pero no es esto lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Dónde está mi atención? Yo miro a qué. Mi deseo es tener un lugar de descanso, pero a través de los hombres que tienen un corazón, de un espíritu que... Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, no arrogante, no el capaz, los que se creen capaces, habilidosos en hacer cosas para Dios, no. Yo busco a quien, al pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Sabe que mi palabra es poderosa. Él sabe que mi palabra va a realizar mi obra. Hermanos, yo estoy buscando a estos. Estos van a darme descanso. Estos serán la casa que yo quiero. Yo voy a sentirme en casa en estas personas. Hermanos, hoy es su iglesia. La iglesia en Filadelfia. Vamos a darle a Él este lugar de descanso. Oh, Señor Jesús. ¿Dónde estoy? Señor Jesús. Muy bueno. Yo llegué, vamos a volver a Nehemías. Yo llegué al punto, antes de comenzar el capítulo 10, yo llegué en un punto que después de ver todo el fracaso, toda la bondad de Dios para su pueblo y todo el fracaso del pueblo para abandonar a la palabra, al gobierno de Dios por su palabra, este pueblo dentro de Jerusalén, con los muros reconstruidos, ellos propusieron un pacto, propusieron un acuerdo. Y allí yo quiero que le pidieron
un abogado que les escribiese el acuerdo y todos firmaron. ¿Sabían esto? Ellos firmaron. Ustedes que están en el área de derecho, el pueblo firmó un acuerdo. Por causa de esto, y lo escribimos, sellaron nuestros príncipes, nuestros levitas y sacerdotes. Este acuerdo fue sellado solemnemente. Vamos a ver, capítulo 10. Ahí, versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que habían apartado de los pueblos de la tierra la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todos los que tenían comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar. Todos adhirieron. ¿Vamos a hacer un pacto con el Señor? ¿Será que todos van a adherirse? Se reunieron sus nobles, fueron en un juramento de que andarían en la ley de Dios que fue dada por intermedio de Moisés, siervo de Moisés, y que guardarían y cumplirían todos sus mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Voy a saltar al 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Hermanos, no es solo un acuerdo vacío. No es solamente decir, Señor, de aquí en adelante yo quiero oír tu palabra, yo quiero seguir todo lo que el Señor hable. Pero después viene la prueba. Usted firmó un acuerdo. Mi casa para el funcionamiento del templo. Yo necesito del dinero. ¿Quién va a proveer esto? Vamos a leer aquí. Versículo 32. ¿Ustedes entendieron así o no? ¿O solo yo lo entendí? Nos pusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición. Esto cuesta dinero, y para la ofrenda continua, y para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. ¿Cómo la casa de Dios va a funcionar? Ahora que está todo establecido, las puertas cerradas, el muro establecido, hermanos, ahora nosotros somos responsables para hacer que la casa de Dios funcione. Es verdad. Y nosotros los sacerdotes y levitas y el pueblo echaron también suerte acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios. Hasta la leña Nehemías puso. Vamos a ofrecer sacrificio al Señor, pero no hay leña. Entonces, los sacerdotes y los levitas, según la casa de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Hermanos, vamos a ser prácticos, El dinero que el Señor nos da no es para que compremos de manera regalada, no, hermanos. El dinero que el Señor nos da es para servir al Señor, para que la casa de Dios pueda funcionar, para que la iglesia sea edificada, el evangelio del reino sea predicado. Cuando el Señor vuelva, esto no va a valer nada, hermanos. Los dólares que usted guarda va a valer algo. El patrimonio que usted tanto guarda para su segunda, tercera generación no va a valer nada. El oro que usted guarda esperando el tiempo de crisis, ese oro que cuando el Señor vuelva no va a valer nada. Y el versículo 35. Y que cada año, oh Señor, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias de nuestros frutos de todo árbol. Y así de año en año en la casa del Señor. Hermanos, ¿qué son las primicias de nuestra tierra? ¿Quién nos dio la tierra? El Señor.
Y el Señor nos dio las condiciones de labrar la tierra. Y cuando la tierra produce, nosotros tomamos las primicias, los primeros frutos, lo mejor. Vamos a dar para el Señor. No dé una heladera vieja al Señor. No dé el resto del tiempo al Señor. Estoy trabajando para Faraón, para Egipto, toda la semana. Llega el fin de semana, está arruinado. Yo tengo que entregar un proyecto, un trabajo. No tengo tiempo para el Señor. Y más cuando un hermano me llama y me importuna. Venga a la reunión, venga a la reunión. Está bien, yo voy a la reunión, me siento al fondo. Ya estoy cansado, estoy arruinado. Hermanos, no dé este tiempo, el resto de ese tiempo al Señor. Dé lo mejor al Señor. Dé las primicias. El primogénito de su ganado. El primogénito de su rebaño. ¿No es así? Los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley. Y que los primogénitos de nuestras manadas y de nuestras ovejas traeríamos a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Y traeríamos las primicias de nuestra masa y nuestras ofrendas, el fruto de todo árbol, el vino y del aceite para el sacerdote, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a la cámara de nuestro tesoro. Hermanos, es para restaurar todo. Restaurar todo. No es solo de boca para afuera. Vamos, realmente dar todo al Señor. Por eso, hermanos, este año de 2025, hermanos, vamos a dar todo al Señor. El sentimiento que yo tuve, hermanos, al salir de la conferencia en Lima, hablando estas palabras, yo dije, Señor, el Señor quiere este año nuestra excelencia. Excelencia en todo. Ofrendas, primicias, primogénitos, primeros frutos, lo mejor. Servicio, también, excelencia. Vamos a dar lo mejor al Señor. Tiempo, lo mejor al Señor. Energía, lo mejor para el Señor. Vamos a hacer lo mejor para el Señor. Todo lo que podemos hacer, lo mejor. Hermanos, Señor Jesús. Inversores del reino. Inversores del reino. Yo creo que hay muchos hermanos que aún pueden entrar para el grupo de los inversores del reino. Esto es para el funcionamiento normal de la casa de Dios. El Señor necesita expandirse. Estas idas a África y traer a los hermanos de África, los líderes de África para acá, que es importante. Ustedes saben, hermanos, que solo del pasaje nosotros gastamos mucho dinero. El real, en términos del cambio, está desfavorable. Nosotros tenemos una moneda débil y los servicios de aviones andan en dólares, funcionan en dólar. El combustible de un avión es en dólares. El leasing de un avión se paga en dólares. Entonces el precio de los pasajes también es en dólares. Y nosotros estamos casi 6 veces menos favorable el dólar. Hermanos, gracias al Señor no ha faltado. Pero para la necesidad de aquí en adelante puede ser que aumente. Gracias al Señor que en todos estos países, el día a día, los colportores son autosuficientes. ¿No es así? No necesitan más nuestra inversión. Pero hermanos, estos pasajes, estos costos de abrir nuestros frentes, aún depende de nosotros. Hermanos, ¿o usted quiere que el Señor pare su obra? Quiere decir, no, nosotros no tenemos más dinero para gastar, vamos a parar todo. No. No, hermanos, la casa del Señor necesita continuar funcionando. La leña del altar no puede faltar. ¿No es así?
¿Por qué el Señor nos da dinero todos los meses? Es para el Señor, para la casa del Señor. Entonces, inversores del reino, los hermanos hicieron un voto. Hermanos, este voto de inversores del reino es para que la casa del Señor funcione, para que la obra del Señor funcione. Y esto no tiene fin. ¿Va a ser para 12 meses, para 6 meses? No, es hasta la venida del Señor. Cuando el Señor vuelva, no necesitamos más ofrendar, ¿no es así? Entonces, hermanos, en cuanto el Señor no vuelva, vamos a traer al Señor de regreso. Vamos a hacer su voluntad. Y hermanos, de aquí en adelante vamos a tener una nueva cultura también en la ofrenda. Cuando hacemos votos para el Señor, no podemos, hermanos. Pago mis cuentas primeros y después, no hay más dinero para cumplir mi voto para el Señor. Hermanos, vamos a hacer lo contrario. No es primicia, no es primogénito, no es primeros frutos. Vamos a quitar primero para el Señor. No deja al fin que generalmente sus gastos terminan antes de los gastos. ¿No es mejor separar al Señor ya? Y cuando usted separa y usted es fiel al Señor, tiene que tener seguridad que el Señor va a cuidar de usted. Puede tener seguridad, el Señor cuida de usted. Vamos a cambiar la cultura. De aquí en adelante, los votos que hacemos están en primer lugar. Nosotros cuidamos en cumplir nuestros votos. Vamos a hablar el capítulo 12. El 11 ya dije que era aquella lista de nombres. Y capítulo 12. Yo voy al capítulo 12, versículo 27. Es muy importante aquí. Para la dedicación de los muros de Jerusalén, ellos hicieron una consagración de los muros. Los muros fueron reconstruidos. Ahora ellos hicieron una reconstrucción, una consagración de los muros del Señor. Buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacerse la dedicación y las fiestas con alabanzas y con cántico, con címbalos, salterios y cítaras. Hermanos, es todo para la alegría. A Dios le gusta ver a su pueblo alegre. Entonces, hermanos, miren, con alegría, loores, cánticos, con címbalos, salterios y cítaras, y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de la aldea. Juntaron a todo el mundo, purificaron a los sacerdotes y levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y los muros. Versículo 30. Versículo 31, y hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse los coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre los muros, así la puerta del muladar. E iban tras ellos Osaías como la mitad de los príncipes de Judá. Versículo 38. El segundo coro iba adelante y yo pos de él, y con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Hermanos, ellos hicieron una procesión sobre los muros, cantando, loando al Señor. Por eso, hermanos, no critiquen cuando nuestros jóvenes hacen el trencito aquí, hermanos. Comienzan a hacer gritos de guerra y comienzan a cantar de alegría. Hermanos, esto es cosa espontánea del Espíritu, porque ellos hicieron 2 coros, 2 procesiones, consagrando al Señor. Versículo 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Dios los alegró. La alegría del hombre es una alegría fingida, una alegría. Pero cuando Dios nos alegra, hermanos, nuestra alegría es verdadera. Por eso la alegría del Señor es nuestra fuerza. No es mi alegría, es la alegría que el Señor me da, es verdadera. Es nuestra fuerza. Mira lo que habla enseguida. Y también las mujeres y los niños.
Hermanos, las mujeres y los niños se alegraron. ¿Por qué Nehemías quiere registrar las mujeres y los niños? Hermanos, esto es prueba evidente de la inclusión. Desde que nosotros incluimos a las mujeres, hermanos, en los diversos servicios, hermanos, hasta el levantar ofrenda, nuestras mujeres han sido tan eficientes. Las mujeres fueron incluidas, son tan importantes. Y los niños aquí representan ¿a quién? A los adolescentes, preadolescentes, hasta los niños. Nuestros jóvenes, hasta ellos se alegraron. De manera que el júbilo de Jerusalén fue oído desde lejos. Cuando hacemos el ven y ve, hacemos grito de guerra, hacemos inmersión, todos los vecinos salen a mirar qué está sucediendo, porque la voz de júbilo va lejos. Ellos no están enojados, ellos quieren venir, quieren participar. Hermanos, gracias al Señor esto que está sucediendo. Oh, Señor Jesús. Es eso, ¿no? Yo voy a mencionar aquí. Hermanos, ustedes saben que las cosas comienzan a funcionar normalmente. El colportaje dinámico desde 2017, el CPEP, la red de cuidado después, el Expolibro. El Señor nos dio tres trailers que compramos por 30,000 cada uno. Es gratis. El Señor ya nos dio, reformamos, están funcionando y nos dio otras unidades de Expolibro que están andando por todo el mundo. Hermanos, todo esto, hermanos, es la normalización de los servicios a través del cerrar los muros, del establecimiento del gobierno de Dios. Hermanos, esta dedicación de los muros, este júbilo, están también registrados. Ustedes pueden solo anotar Salmos 147, 148, 149 y 150 hacen parte de esta alegría de la dedicación de los muros. Y ahora, hermanos, en el capítulo 13, ya estamos al final, capítulo 13, versículo 4 al 6, infelizmente, surge una situación negativa. Versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y a las ofrendas de los sacerdotes. Quiere decir, ellos quitaron todas las cosas para el funcionamiento de la casa de Dios, el funcionamiento bien de la casa de Dios. Ellos quitaron y dieron para que el enemigo viva ahí dentro. No es solo la cuestión de ceder el espacio, es usted terminar perjudicando al servicio dentro de la casa de Dios. Entonces, cuando esto, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey entonces él volvió a Babilonia. Volví a Jerusalén. Él volvió rápidamente a Jerusalén. Y entonces supe que del mal que había hecho Eliasib por considerar a Tobías. Tobías era un amonita, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Qué tema es este? Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras y hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y los inciensos.
no sea pariente con Tobías. Este parentesco tiene que romperse. Nosotros tenemos que ser absolutos para servir al Señor. Si usted en el pasado tuvo algo que ver con una monita, o usted tuvo actitud de Lot, buscando su propio interés, pero ahora usted quiere seguir el camino del Señor, sea como Ruth. Y hable. Ruth habló a su suegra: no me impida seguirte. Donde usted fuere, yo iré. Su Dios es mi Dios. Su pueblo es mi pueblo. Donde usted va a ser sepultada, yo voy a ser sepultada. Yo no quiero separarme de ti. Hermanos, si Lot hubiese hablado esto a Abraham, él no hubiese sufrido esta desgracia en Sodoma. He engendrado 2 hijos que son de una relación incestuosa con sus 2 hijas. Hermanos, esto es triste para una persona, pero hermanos, pero tiene como redimirse. ¿Cómo puede redimirse, hermanos? Siguiendo de cerca el pueblo de Dios. El pueblo de Dios siguiendo de cerca la palabra de Dios. Tu pueblo es mi pueblo. Tu Dios es mi Dios. Yo quiero seguirte. No me eches. Yo quiero seguir de cerca. El Señor también va a bendecir también a quien tuvo algún parentesco con Tobías. Bueno, está bien. Ahora, ¿qué más? Hermanos, gracias al Señor, entre nosotros sucedió esto. ¿No es así, Amir? Vamos a decir así. En la obra del Señor, principalmente en África, hubo mal uso del dinero del Señor. Yo no quiero volver a hablar de estas cosas, pero gracias al Señor, el Señor restauró. Hoy, gracias al Señor, hoy el Señor está siendo usado el dinero de una manera muy productiva. Hoy de mañana los hermanos rápidamente, los hermanos de Congo y Kenia dieron testimonio para nosotros cómo el Señor ha bendecido allí por la proximidad de que ellos están teniendo de la palabra que ellos oyen cada semana, y ha traído muchas bendiciones a estos 2 países. Entonces, hermanos, yo quiero alabar al Señor que las cosas también están entrando en orden en todas estas cosas. Y ahora, capítulo 12. ¿Dónde estoy? Versículo 44. Vamos a ver. 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, para recoger en ellas de los elegidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio a su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había directores de cantores para los cánticos y alabanza en acción de gracias a Dios. Y todos Israel, en los días de Zorobabel, en los días de Nehemías, daban alimento a los cantores y a los porteros. Cada cosa en su día consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Y de esta manera, hermanos, todo fue normalizado. El mantenimiento de los sacerdotes, el mantenimiento de los levitas y todos los elementos. Aquí, capítulo 13, del 1 al 3. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fueron hallados escritos en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Moabita, ustedes saben que Sanbalat es moabita y Tobías es amonita. Que no entrasen jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijere. Mas Dios nuestro Dios volvió la maldición en bendición cuando oyeron, pues la ley, separaron de Israel todo lo mezclado con extranjeros. Entonces las cosas se fueron limpiando.
quitando todas las cosas que están dañando en medio de ellos. Y también, déjeme ver, oh Señor Jesús, y también en el 13:23 es otra cosa que fue un poco triste de hacer, pero tuvieron que hacer. Versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reuní con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestras hijas, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón de Israel? Oh Señor Jesús. Al final, las mujeres extranjeras lo hicieron caer en el pecado. Entonces la cuestión, hermanos, no es que nosotros vamos a pedirles que ustedes echen a su esposa, no. Esto es en el sentido espiritual. Aquello que nosotros nos unimos en el mundo, que nos incomoda, nos impide servir al Señor, vamos a echarlo. Usted sabe lo que te está impidiendo. No es echar a su mujer, no, es para echar a aquello que está mezclado, esta mezcla entre usted consagrarse al Señor y usted también servir a Mamón o al mundo. Usted sabe lo que es. Vamos a limpiarnos. Vamos a tener un corazón absoluto para el Señor. Servir al Señor. Muy bien. Y también, ¿dónde quiero llegar? Versículo 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasid, hermanos, Eliasid, el hijo de él era, el nieto de él, era yerno de Sambalat Horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto sacerdocio y de los levitas. Oh Señor Jesús. Y al final, versículo 30. Los limpié pues de todos extranjeros y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Entonces, gracias al Señor fue hecha una limpieza y ahora el servicio funciona normalmente. Como también, no sé por qué Nehemías da tanta atención a la leña. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Entonces, hermanos, tanto leñas como las primicias no tienen tiempo de ofrenda. No va a decir, no, 3 meses, 6 meses, a no ser que usted quiera, el altar tenga leña para sacrificar y que los levitas dejen de servir al Señor. No, esto es hasta que el Señor regrese. Entonces vamos a preocuparnos. Este servicio de leña, hermanos, no es un voto solo, es un voto para siempre. Es mantenimiento de la leña del altar. Entonces, aquí al final, hermanos, a mí me gusta mucho Nehemías. Él no está luchando para hacer nada para él. Por eso, la única persona que él puede pedir para cuidar, desahogarse, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Porque él no buscó nada para sí mismo. Espero que el Señor pueda hacer. No termina aún. Yo quiero hablar algunas palabras. Con la reconstrucción de los muros, con el gobierno restablecido, fue posible restaurar el amor por la palabra de Dios, normalizar todos los servicios y suplir para el funcionamiento de la casa del Señor. Dios gobierna a su pueblo por medio de su palabra, transmitida por su profeta. Cuando Dios quitó al pueblo de Israel de Egipto en el monte Sinaí, Él ordenó hablar a los hijos de Israel. Esto que hablé en la live de ayer. ¿Has visto lo que hice a los egipcios
¿Cómo os tomé? Esto está en Éxodo 19, en los primeros versículos. ¿Cómo os llevé sobre alas de águila y os acerqué a mí? Lo que yo enfaticé ayer es que Dios no exige de nosotros hacer muchas cosas para el Señor. Dios no exige de nosotros mucha capacidad en hacer cosas para Dios. Dios no exige, Amir, ni que seamos hacer facultad. Entonces, Dios no exige de nosotros, pero lo único que Él nos pide como condición para que Dios gobierne entre nosotros, para el pueblo de Dios prosperar y hacer la voluntad de Dios, es sí, diligentemente oyeres mi voz y guardaréis mi pacto. Entonces, las cosas suceden. ¿Ustedes entienden? Entonces, la única condición que Dios exige de usted, Dios no exige que usted sea altamente instruido. Dios no exige que usted sea ¿qué? Usted tenga una posición social elevada, no. Esta exigencia todos pueden cumplir o no lo pueden hacer. Todos pueden cumplir. Entonces, Dios solo tiene una exigencia para su pueblo. Si diligentemente oyeres mi voz. ¿Se puede entender eso o no? Vamos a oír la voz del Señor diligentemente. Vamos a hacer inmersión, transcripción, dormir con Dios, despertar con Dios. Vamos a rumear, pasar porciones uno para los otros, inmersión. Hermanos, la mejor manera de apacentar a una persona es mandar porciones de una inmersión a estas personas. Y el resto el Señor hace. Ahí el Señor va a hacer de nosotros la propiedad exclusiva de entre todos los pueblos. No es usted lo que lo hace, el Señor es el que hace. El Señor va a hacer de nosotros, ¿qué? Un reino de sacerdotes. Él va a hacer de nosotros, ¿qué cosa? Una nación santa. No tiene sentido usted buscar ser santo. Él lo va a hacer. Entonces, si diligentemente oyeres mi voz y guardares mi pacto. Entonces, Dios conoce la dificultad que cada persona tiene en creer que el hombre puede hablar por él. Entonces Dios vino a Moisés en una nube oscura. Yo le mostré en Éxodo 19, versículo 9. Dios entonces vino a hablar para que el pueblo realmente percibiese que Dios habla con Moisés. Entonces Dios habló a Moisés delante del pueblo en aquella nube oscura. Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía en el trueno. Humeaba todo el monte Sinaí con truenos, relámpagos y un fuerte sonido de trompeta. Usted sabe que la trompeta irrita. Y Dios hablaba allí. Y en truenos. Y el pueblo quedó asustado. Pero Dios quería mostrarle que realmente era Dios hablando con Moisés. Ahí el pueblo dijo a Moisés un día: no, Moisés, hable usted con Dios. No necesita hablar en nuestra presencia. Y usted después transmite. El pueblo fue el que pidió esto. Entonces, de ahí en adelante, Moisés solamente transmitía fielmente a su pueblo. Sin embargo, era tan difícil que el hombre del pueblo de Dios creyese que Dios estaba hablando por un hombre. Es tan difícil. Entonces, esto, hasta usted recuerda, su hermana María y su hermano Aarón un día fueron a cuestionar a Moisés en Números 14, capítulo 14, 2. Dios solo habla por Moisés. Dios no habla por nosotros. Hermanos, infelizmente, esta disputa de que usted está queriendo exaltarse, es solo usted que habla por Dios. Infelizmente, Dios escogió a Moisés y no le escogió a usted. ¿Por qué usted está disputando ese lugar? Y en verdad, y también, igualmente, ustedes recuerdan en la rebelión de Coré, y Datán y Abirán, ellos dijeron a Moisés en Número 16, versículo del 1 al 3, basta, pues que toda la congregación es santa.
y cada uno de ellos es santo, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué pues os exaltáis sobre la congregación del Señor? Datán y Abirán dijeron a Moisés: también usted quiere hacerte príncipe sobre nosotros. Hermanos, siempre hay acusaciones de que alguien que Dios usa para hablar por Dios es siempre que Él quiere exaltarse. En verdad, Él no quiere exaltarse, Él solo quiere ser fiel al Señor. Entonces, hermanos, esta dificultad llegó hasta el día de hoy. Y en la defensa de Esteban delante del Sanedrín, deja muy claro que la razón del cautiverio babilónico fue por no aceptar el gobierno de Dios, rechazando la palabra de los profetas enviados por Él, comenzando por Moisés, que transmitía fielmente. Ustedes saben lo que quiero hablar. Es solo volver a ver Hechos 7. Transmitía fielmente al pueblo las palabras vivas de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es viva, no es muerta. Y ellos no quisieron obedecer antes, lo rechazaron. Está en el versículo 38 y 39. Los hijos de Israel siempre resistieron al Espíritu Santo, persiguieron a los profetas que le fueron enviados y mataron a aquellos que anunciaban la venida de Cristo, a quien ellos eran traidores y asesinos. Aquellos judíos mataron a Jesús, traicionaron a Jesús y mataron a Jesús. Está en el versículo 51 y 52. Y el rey Sedequías no se humilló delante el profeta Jeremías. Yo estoy usando esto en Hechos capítulo 7, que hablaba de parte del Señor. El profeta Jeremías hablaba de parte del Señor y el rey Sedequías no quiso oírlo. Todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaban más y más sus transgresiones y contaminaron la casa del Señor en Jerusalén. El Señor, comenzando de madrugada, les habló por intermedio de sus mensajeros. Ellos se burlaban de sus mensajeros, despreciaban la palabra de Dios y ridicularizaron a sus profetas, hasta que la ira del Señor subió contra su pueblo. De esta manera, hermanos, la restauración del muro de Jerusalén significa restaurar el amor reverente a la palabra de Dios y reconocer que Dios gobierna de hecho a su pueblo cuando se obedece a su palabra. Yo voy a citar 2 de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, y creed en sus profetas y seréis prosperados. Y el hombre, hermanos, quiere agradar a Dios, ofreciéndole sacrificios, holocaustos, pero su placer está en que se obedezca su palabra. Esto Dios dijo a Saúl, que quería agradar a Dios haciendo cosas para Dios. 1 Samuel 15:22. Isaías 66 ya leímos. ¿Qué lugar de reposo el Señor necesita? Entonces, la visión, voy a terminar leyendo aquí. La visión práctica de la unidad en la base del límite de la localidad de una ciudad dio comienzo al regreso a Jerusalén como la base de la unidad del pueblo de Dios, como lugar escogido por Él para establecer su habitación. Con muchas luchas, el templo fue reconstruido. Sin embargo, descubrimos que el gobierno de Dios en Jerusalén aún no estaba establecido, pues el muro estaba derrumbado y las puertas quemadas. Sanbalat, Horonita, Moabita, Tomit y Gesem el arábico ejercían sus influencias sobre Jerusalén para impedir la reconstrucción del templo de los muros. Son pueblos que no tienen interés que el gobierno en Judá sea restablecido. Ellos no tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Y en el libro de Moisés se encontró escrito que los amonitas y moabitas no entrasen nunca más en la congregación de Israel. Finalmente, descubrimos que el pueblo afligido y abatido de espíritu que tiembla a la palabra de Dios transmitida por sus profetas restaura el muro de Jerusalén, el cual restablece el gobierno de Dios dentro del muro. Esto es, en la iglesia que recibe la palabra de Dios, la cual con efecto opera eficazmente en quien cree. ¿Dónde está este versículo, Amir?
Primera Tesalonicenses 2:13. Este fue el modelo dejado en la iglesia primitiva, pues la iglesia perseveraba en la palabra de los apóstoles y en la comunión de estas palabras. En cada alma había temor y había gobierno de Dios, y muchos prodigios y señales eran hechos por intermedio de los profetas, de los apóstoles. Aquellos que creen en la palabra de Dios traída por los apóstoles y profetas creen que la misma palabra de Dios tiene poder para ejecutar la obra de Dios con señales y prodigios dentro del muro, pues reconocen la autoridad de Dios en su palabra. El Espíritu entonces tiene libertad para ejecutar la obra conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, el recibimiento de los santos continúa teniendo como base la fe esencial, no importando cuál es la línea doctrinaria que sigue ni la práctica. Dentro del pueblo de Dios, la iglesia, muchos están en la apariencia del reino de los cielos y pocos están en la realidad de los reinos de los cielos, los cuales son los que se sujetan al gobierno de Dios por medio de su palabra. Estos últimos están luchando por el reino de Dios, por el restablecimiento del reino de Dios en la tierra, comenzando en la iglesia. Hacen parte del Hijo varón que ha de regir todas las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 12:5. Y los vivos entre ellos en la venida del Señor serán los 144,000 que estarán con el Cordero sobre el monte Sión. Apocalipsis 14:1. Terminé mi palabra. Que el Señor pueda bendecir su iglesia, colocando en orden todas las cosas entre nosotros, y que en 2025 sea un año que nosotros vamos a trabajar intensamente para el Señor, reuniendo todo nuestra diligencia, 110% sirviendo al Señor. Amén. Jesús es el Señor.